Cuando se habla de resina compuesta, es imposible dejar de mencionar el mecanismo de adhesión de esa resina compuesta. Es decir, que yo no puedo hablar de resina compuesta sin hablar de estos otros materiales orgánicos que son el ácido fosfórico, los primers y los adhesivos. Así que vamos a entrar a este interesante mundo. Cuando yo hablo de grabado ácido, estoy hablando de la sustancia que es obligatoria la presencia de ella para acondicionar el tejido donde va a ir el adhesivo para unir la unión de la resina al diente. Es decir, que cuando yo hablo de grabado ácido, estoy hablando de una técnica que se va a basar principalmente en desmineralizar el esmalte y la dentina para lograr que tener una zona retentiva donde se va a unir el adhesivo dentinario para que el empaste pueda agarrar al diente. Cuando yo hablo de este material, de este grabado ácido, ha tenido una evolución y se debe principalmente a unos estudios hechos en el año 1955 por un científico llamado Michael Bonocore, que investigando se dio cuenta que utilizando el ácido fosfórico en una concentración de 85% podía preparar la superficie del esmalte y que podía ver que se grababa de una manera correcta. Y cuando esta técnica fue avanzando, muchos otros investigadores quisieron demostrar lo que este señor había hecho. Y por ejemplo, tenemos que Silverstone decidió bajar la concentración e informó que la concentración adecuada entre 30 y 40% podría producir los patrones de retención efectivos en una superficie de esmalte. Más adelante, el doctor Fusayama de Japón dijo que era posible grabar al mismo tiempo tanto el esmalte como la dentina y que se lograba una mejor adhesión. Esto fue muy criticado porque siempre se pensaba que el grabado ácido podría afectar la vitalidad de la pulpa dentinaria y vinieron muchos encontronazos entre científicos y se siguió la investigación. Más tarde, Retief y Stanley descubrieron que el ácido fosfórico causaba inflamación pulpar, lo cual fue contradicho por Canca, que demostró y concluyó que el ácido fosfórico por sí solo no causaba inflamación pulpar y que tenía que haber presencia de microorganismos para que esto fuera posible. Y más tarde, en la zona de Argentina, en la zona de Latinoamérica, Baratieri demostró que el ácido fosfórico es indispensable para lograr la adhesión, ya que remueve el smear and layer, es decir, que remueve el barro dentinario y abre los tubos dentinarios. El barro dentinario no es más que aquellas partículas de desecho que se van produciendo cuando con la acción de la turbina se van produciendo restos de esmalte, restos de dentina, restos del material desmineralizado y van obliterando, van tapando todos los conductos dentinarios. Y él demostró que este ácido es especial para lograr esa limpieza profunda. Cuando yo hablo de ácido fosfórico, va a tener una composición, va a estar compuesto principalmente en la concentración indicada por sílica y algunos van a contener también un aditivo antimicrobiano que es el cloruro de benzalconio. Por eso se habla que es maravilloso hacer el grabado total e limpiar y desmineralizar esa parte del tejido que es la dentina. Lo ideal, después de todas las investigaciones que se han hecho, es utilizar ácido fosfórico en una concentración entre 30 a 37% con un tiempo determinado. Ese tiempo tiene que ser vital, tiene que ser tomado con un cronómetro, no al ojo por ciento, para lograr el tiempo y el efecto positivo deseado.
Cuando yo hablo de utilizar este grabado ácido va a tener comportamiento diferente sobre el esmalte y sobre la dentina, y por tanto va a tener protocolo de trabajo diferente, y yo voy a conseguir también objetivos diferentes en cada uno de estos tejidos. Cuando yo hablo específicamente lo que persigo de hacer un grabado ácido en el esmalte, voy a conseguir crear microporosidades por la disolución selectiva de esos prismas de esmalte, de esos cristales de hidroxiapatita que conforman esos prismas de esmalte. Cuando yo consigo crear esas microporosidades, voy a, por lo tanto, a conseguir más retención, porque voy a aumentar el área superficial. Aumentar el área superficial significa que voy a tener un área más amplia, más extensa, donde se van a poder agarrar esas sustancias que se llaman agresivos. Cuando yo hablo de otro objetivo de este esmalte, significa que me va a ayudar a remover todo el esmalte defectuoso y va principalmente a eliminar la contaminación de la superficie, creando por lo tanto una mayor área superficial y una mayor posibilidad de obtener una agresión. Cuando yo hablo de utilizar el grabado ácido en la dentina, estoy hablando de hacer algo completamente diferente. Lo que voy a buscar, como ya hablamos de ese smear layer, eliminar ese barro dentinario para dejar abiertos los túbulos dentinarios y puedan pasar a través de ellos las sustancias agresivas que van a ser colocadas. También cuando yo hablo de este material, de este grabado ácido en contacto con la dentina, también tenemos que recordar que yo voy a tener tipos de dentinas diferentes que van a tener composiciones diferentes. Una parte va a tener hidroxiapatita, otra parte va a tener colágeno. Entonces este material lo que va a hacer es que va a disolver parcialmente la hidroxiapatita que se encuentra en los túbulos, en las uniones de los túbulos dentinarios, y me va a permitir entonces una mejor penetración de este sistema adhesivo cuando vaya a ser colocado. Cuando yo grabo sobre la dentina, recuerden que va a estar siempre en contacto a nivel del piso pulpar, y lo que me va a permitir es el componente estructural de esa dentina va a ser esos túbulos dentinarios. Entonces la idea de yo utilizar este grabado ácido es que al barrer el barrillo dentinario que se va formando en esa superficie, me va a dejar una superficie limpia, abierta, y va a abrir esos túbulos dentinarios para que la resina fluida, es decir, ese adhesivo que yo voy a ir colocando, penetre, y va a ser como la unión de un guante. Cuando usted entra los dedos, va a penetrar, y eso es la verdadera adhesión. Ahí se va a formar lo que se llaman tags de resina, y con esa tags de resina se va a conseguir lo que se llama la hibridación, es decir, yo voy a conseguir la verdadera adhesión. El empaste, la obturación, el composite, la resina compuesta nunca se va a pegar directamente sobre el diente. Esta resina compuesta lo que va a hacer es que se va a unir a ese tax de resina, esa capa híbrida que se va formando, y ahí es que se une y se convierte en lo que se llama adhesión. Cuando yo voy a aplicar ese ácido fosfórico, tengo un protocolo estricto que debo seguir. Si no lo hago de la manera correcta, no voy a lograr el resultado necesario. Recuerden siempre que cuando voy a usar las técnicas adhesivas, son técnicas que necesitan estar limpias y estar la superficie del diente bien limpia y estar seca, estar protegida. Y por eso siempre es necesario utilizar un aislamiento absoluto. Necesito antes de nada limpiar perfectamente bien la superficie del diente al que va a ser sometido el grabado ácido, y esto se logra principalmente
con una profilaxis, con una brocha, con con una pasta de piedra pómez y de agua, nunca pasta profiláctica, siempre una pasta de agua, de piedra pómez y de agua. Algunos autores recomiendan incluso utilizar bicarbonato de soda porque dicen que no dejan las pequeñas partículas que podría dejar la piedra pómez. Recuerden siempre que los dientes que no van a ser trabajados deben ser protegidos, o ya sea con una barrera gingival o ya sea con las tiras de acetato o las bandas metálicas para evitar grabar superficies que no van a ser sometidas a ningún tipo de tratamiento. Solamente voy a colocar el ácido sobre la superficie que necesito, solamente, no en el diente completo, solamente la superficie donde voy a utilizar el composite, donde voy a hacer que el adhesivo me haga su efecto. Cuando yo hablo de tiempo, tengo que ser muy selectivo con el tiempo. Voy a trabajar de 15 a 20 segundos sobre el esmalte y voy a trabajar de 5 a 10 segundos sobre la dentina. Esto significa que voy a trabajar cronometrado, no al ojo por ciento. Si yo lo dejo actuar más tiempo del necesario, voy a conseguir entonces no cosas positivas, sino que voy a destruir, voy a desmineralizar más superficie innecesaria. Cuando yo consigo el efecto del ácido fosfórico sobre la superficie de esmalte, se va a notar visiblemente como una capa de color blanco tiza, blanco opaco, sin brillo, porque se va desmineralizando. Cuando ya esto ocurre, que ya hizo el efecto necesario, entonces voy a lavar con abundante agua, posiblemente por el doble de tiempo, y siempre voy a utilizar una aspiración efectiva para ir sacando esos restos de agua con el grabado ácido disuelto en él. Para el protocolo de secado, simplemente se coge la jeringa triple, se puede quitar el exceso de agua, pero el secado se hace generalmente con un papel absorbente, se seca sin resecar. ¿Qué significa esto? Recordemos que la dentina necesita humedad. No puedo resecar más de lo debido porque podría provocar cambios en los odontoblastos que viven dentro de los tubos dentinarios y a la larga provocar incluso sensibilidad postoperatoria. Entonces recuerden esto, siempre secar sin resecar, simplemente con un papel absorbente, un papel toalla, una servilleta, hacemos torumbitas y quitamos el exceso de agua que hay presente. Cuando esa superficie ya apliqué el ácido fosfórico, que ya lavé, que ya sequé, se debe mantener completamente limpia y seca hasta que yo utilice ese agente de enlace, ese adhesivo. No puede estar en contacto ni con saliva, ni con sangre, ni con cualquier otro líquido, porque entonces lo que va a hacer es que va a evitar que el adhesivo penetre adentro de los tubos dentinarios y forme esos tags de resina que estamos buscando. Entonces aquí viene un término que quizás no dominamos bien. Vamos a hablar de lo que son primers o imprimadores y lo que son el sistema adhesivo para poder entender bien este concepto. Cuando yo hablo de este paso de primers, generalmente nosotros hablamos de sistema adhesivo, hablamos de esa sustancia, pero no sabemos exactamente los componentes y en qué se basa esto. Tenemos que hablar entonces y definir lo que es adhesión. Adhesión no es más que el estado en que dos superficies que pueden ser de igual o distinta naturaleza se van a mantener unidas por fuerzas que pueden ser químicas, mecánicas o ambas. ¿Qué significa esto?
que yo puedo conseguir que un material se pegue a otro, se una a otro de una manera química, que es lo que vamos a lograr a través de una sustancia. Por eso es la belleza de esto. Yo puedo hacer una preparación cavitaria simplemente puliendo ligeramente la superficie de esmalte y lograr que por adhesión se pegue el material que yo quiero, ya sea un cemento resinoso, ya sea una parte de la obturación que yo necesita, o puede ser mecánica cuando yo hago micro retenciones. Por eso es que yo utilizo la fresa y hago pequeños desgastes y hago pequeñas pulidos sobre el esmalte para lograr retención mecánica. O puede ser esa adhesión que utilice los dos mecanismos, tanto el químico como el mecánico, para una mejor unión. Cuando yo hablo de primers, específicamente primers, son polímeros hidrófilos bifuncionales que unen en un extremo el colágeno y en el otro el adhesivo. Ahí comienza otra palabra nueva, hidrófilos. ¿Qué significa hidrófilos? Que hace liga con el agua, le gusta el agua y por lo tanto se va a usar principalmente en la presencia donde hay más humedad en el diente. ¿Dónde es que hay más humedad en el diente? En la dentina. Entonces el primer va a ser utilizado generalmente a nivel de la dentina y va a permitir entonces ese enlace de ese material que va a ser el adhesivo que voy a usar luego con esa componente que no le gusta mucho el agua, entonces lo va a hacer el primer y me va a unir bien. Este primer puede venir para ser utilizado directamente sobre la superficie del diente, pero también hay un primer que ya lo hablamos en los componentes de la resina compuesta, que es un agente de unión que se llama silano, que se utiliza para poder permitir la unión de un componente inorgánico, por ejemplo, una restauración de porcelana, de circonio, una carilla, sobre la estructura del diente o un poste de fibra de vidrio para que pueda ser unido a través de la resina, del cemento resinoso que va a ser usado. Entonces, cuando yo hablo del primer, va a servir principalmente para unir la resina compuesta a la superficie del diente, para unir esa parte inorgánica de la restauración a la parte orgánica del diente, es decir, lo que estoy hablando ahora mismito, de esa corona dentaria, de esa carilla que voy a utilizar, de ese poste de fibra de vidrio, de ese inlay, de ese onlay que voy a utilizar, que es algo artificial para que se una a la estructura del diente. Y este primer es fundamental su utilización en los procedimientos de cementación adhesiva, que es la técnica moderna que existe hoy día en la odontología. Una cosa importantísima que tenemos que saber es que los primers no se fotopolimerizan, simplemente se colocan, se airean y se dejan que sequen y que actúen para que sean efectivos. Entonces, cuando yo hablo de ese primer o imprimador, que es el agente químico que acondiciona la superficie dentaria, voy a necesitar después otro material que se llama bonding o adhesivo, que es el término que generalmente utilizamos, que va a ser el agente químico de unión, y entonces vamos a ver que por esto en la actualidad vienen de composiciones diferentes. Hay compañías que lo venden por separado, hay compañías que venden el primer en una botella, el adhesivo en otra botella, o hay compañías que traen el producto en la misma botella. Por eso es que generalmente cuando hablamos de primer y hablamos de el adhesivo, entonces generalmente usamos un nombre porque estamos acostumbrados a que ya vienen
en una misma botella. Pero es bueno saber que vienen también en frascos diferentes dependiendo la compañía. Por eso siempre hay que leer las instrucciones, siempre hay que empaparse del material que vamos a usar para hacer la técnica de la manera correcta y no pecar por no haber leído y no tener la información adecuada. Entonces, cuando yo hablo de adhesivo, que es como ustedes están acostumbrados a ver el frasco que ya viene en una sola, la sustancia que ya viene en un solo frasco, una sola botella, yo voy a hablar que son sustancias químicas, monómeros, que contienen una cadena química hidrofílica porque le gusta el agua, entonces va a actuar, va a tener ya esa parte de primer disuelta, ya va a estar en contacto con la parte húmeda del diente, la parte de la dentina, y va a tener una hidrofóbica, es decir, que va a hacer contacto con la parte de la resina. Esta repele el agua, esta no le gusta el agua, entonces va a tener una doble composición, una parte hidrofílica, una parte hidrofóbica. Entonces lo que va a permitir es que van a penetrar a través de los túbulos dentinarios y van a permitir entonces lograr esos tags de resinas cuando se usa la lámpara de fotopolimerizado. Cuando eso se logra, va a dejar una superficie brillante, una superficie pegajosa, una superficie que se llama hibridación, que va a permitir entonces la unión del material de obturación, la resina compuesta, a esa sustancia que se llama entonces adhesivo. Así es que esto funciona. Entonces, cuando yo hablo de este adhesivo, el objetivo principal va a servir de unión entre el tejido dentario remanente y la resina composite. Entonces, nunca una obturación o un empaste se va a pegar al diente solamente con el grabado ácido, nunca. El grabado ácido lo que va a permitir es formar superficies microretentivas para que este adhesivo se pegue, y es este adhesivo, cuando usted lo fotopolimeriza, cuando usa la luz, es lo que va a permitir que la obturación, el composite, la resina compuesta que usted va a utilizar, se pegue entonces a ese diente. Ojo con esto, esta es la función principal de este adhesivo. Este adhesivo va a tener muchísimas propiedades que las vamos a ver en detalle una a una: consistencia, tiempo de almacenamiento, tiempo de trabajo, cobertura, bloqueo, pegajosidad, penetración, velocidad de curado, y vamos a entender qué significa cada una de estas propiedades deseables que tiene que tener este material. Cuando yo hablo de consistencia, tengo que saber entonces que los adhesivos no son simples fluidos, porque son polímeros y generalmente van a tener dentro disueltos unos solventes que pueden ser éter, pueden ser alcohol, puede ser agua, y que va a permitir mantener esa consistencia. Cuando yo tengo adhesivos que por alguna razón no tienen, no son tan fluidos y tienen una alta consistencia, van a tener una cierta resistencia al fluir. Por eso yo tengo que tener mucho en cuenta la consistencia que debe tener ese material, y tengo que relacionarlo mucho con el tiempo de que tengo guardado y cómo lo almaceno, para evitar que tenga inconvenientes, se ponga muy espeso y no me permita fluir, limpiar, humedecer todas las superficies que deben estar en contacto. Cuando yo hablo de ese tiempo de almacenamiento, tengo un tiempo de vida útil de ese material. Debo siempre tratar de guardar este material en ambientes frescos. Siempre es recomendable guardarlo en una temperatura, por eso se guardan en la nevera, para mantenerlo almacenado, para que se controle la temperatura. La temperatura lo afecta mucho. ¿Por qué? Porque hace que sufran cambios físicos, químicos, se puede ir evaporando el solvente que tiene adentro, entonces ponerse más espeso, y no va a ser la función
que yo necesito. Siempre saber cómo almacenarlo y qué tiempo almacenarlo. Cuando yo hablo de tiempo de trabajo, no es más que el tiempo que transcurre entre el momento que un adhesivo está listo para su uso y cuándo yo lo puedo usar. Se encuentra determinado principalmente por la consistencia y la fuerza conjuntiva del adhesivo. Cuando yo tengo este adhesivo en situación óptima de trabajo, me va a permitir trabajar cómodo, que fluya bien, buscar mi lámpara de fotocopurado, echar un poquito de aire para que se evapore ese solvente que tiende y me dé tiempo a trabajar. Eso es lo que se llama tiempo de trabajo. Cuando yo hablo de cobertura, estoy hablando de la propiedad que determina la extensión en la que el adhesivo se va a regar, se va a expandir en todo el área. Esa expansión, esa cobertura, esa capa que usted va a colocar sobre tanto en la parte interna como externa de la preparación cavitaria, tiene que ser de un tamaño uniforme, y ese tamaño de uniforme lo va a lograr simplemente untándolo, pintándolo con ese microbrush y después conseguir simplemente con un chorro de aire, solamente un poquitito, para que acabe de regarse, de untarse en todas las superficies y quede en el grosor adecuado. Entonces lo que va a hacer es que va a comenzar a evaporarse ese solvente que tiene dentro y va a dejar la película del material que me interesa. Cuando yo hablo de bloqueo, tengo que tener mucho cuidado con esto. Cuando yo voy a hacer esas obturaciones clase 2, clase 3, clase 4, que tienen que ver esas partes interproximales, lo más desagradable es cuando el fotopolimerizo sin haber puesto una banda metálica o de celuloide entre diente y diente y se me pega un diente a otro. Eso es terrible. Un bloqueo también se puede dar cuando está almacenado y se va formando una partecita dura en la botellita y no permite que salga de la manera correcta, o cuando yo hago mucha fuerza. Eso es un bloqueo. Por ejemplo, en esa foto yo estoy viendo en esos incisivos centrales inferiores como hay una partecita que está unida al otro diente. Ahí después, cuando yo voy a hacer la obturación, es un dolor de cabeza porque no hay manera de yo pasar la bandita sobre ese diente. Entonces tengo que tener eso muy en cuenta cuando voy a colocar ese adhesivo, que ya hice el grabado ácido. Antes de colocar el adhesivo tengo que poner las bandas separadoras, la bandita de celuloide entre diente y diente, para evitar esto desagradable, porque hace perder mucho tiempo. Todo material adhesivo tiene que tener esta característica, pegajosidad, va a conseguir lo que se llama glutinosidad, es decir, que cuando yo coloco un adhesivo sobre una superficie, lo que va a hacer es que va a permitir que se me pegue el otro material. Por eso es que usted ve que cuando usted va a hacer la resina compuesta, que tiene la resina, y la lleva en la espátula y la coloca arriba de la superficie, como que se atrapa y se queda unida a ese diente. Esto se debe a esta particularidad que tiene este material. Cuando yo hablo de penetración, por eso es que tiene que tener una consistencia fluida. Por eso es que cuando se hace el grabado ácido, que abre esos microporos, esas porosidades, y abre esos tubos dentinarios, voy a lograr que se introduzca ese adhesivo en esas partes, se quede retenido y me va a ayudar entonces a conseguir la adhesión que yo necesito. Entonces, recuerden que tiene que penetrar a través de los tubos dentinarios para formar lo que se llama tags de resina. Velocidad de curado, el tiempo en que tarda un adhesivo para lograr unir eficientemente las dos superficies, y esa velocidad de curado va a estar dado por las características del material. Generalmente yo voy a acelerar esto
con la lámpara de fotocurado. Cuando yo hablo de los sistemas adhesivos, yo voy a tener que, en la actualidad tengo dos grandes grupos. Ojo con esto. Estamos en una universidad y tenemos criterios diferentes. No significa que un docente le esté explicando la cosa mal, el otro le esté explicando la cosa mal. No, significa que hay criterios diferentes, hay modos diferentes de utilizar el sistema adhesivo. Por eso hay dos maneras de hacerlo. Uno se llama de grabado total y uno vamos a hablar de autograbado. Y vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro, porque son dos sistemas completamente diferentes. Los dos funcionan. Generalmente en nuestra escuela, el tipo de sistema adhesivo más comúnmente utilizado y el que más se les enseña a ustedes es el que cae en la categoría de grabado total. Esos sistemas adhesivos de grabado total pueden ser de 2 pasos o de 3 pasos, dependiendo el fabricante y dependiendo cómo viene el primer y el adhesivo, si vienen en botellas diferentes o vienen separados, y el grabado ácido generalmente viene aparte. Por eso se habla de 2 o 3 pasos, lo vamos a explicar mejor en un segundito. Y tenemos los de autograbado, que ya hablamos, que en un solo frasco van a venir los componentes, y aquí puede ser de un solo paso, que generalmente no tengo ni siquiera que lavar, solamente coloco el material y ya fotopolimerizo y ya. Es el sistema que más se utiliza en la odontología moderna, esto de autograbado, y así incluso hay muchos autores que dicen que no es necesario poner fondos y bases cavitarias. Cuando hablábamos aquella vez de fondos y bases cavitarias, que hablábamos de estos adhesivos, está llegando el momento de poderlo explicar mejor. Estamos entonces que esto de autograbado puede ser de un solo paso o de 2 pasos, cuando hago primero el grabado solamente en el esmalte y coloco después otro material directamente a la dentina. Ya no tengo que lavar más y ya hago los pasos correspondientes para hacer la obturación. Entonces vamos a abundar un poquito en esto. Cuando yo hablo de los de grabado total, que es generalmente el que más utilizamos, es el procedimiento en el cual se va a grabar tanto el esmalte como la dentina con ácido fosfórico de 35 a 37%. Ojo, tengo un tiempo determinado en cada uno de los 2 tejidos dentarios. No puedo dar el mismo tiempo a los 2 tejidos. Cuando yo hablo lo vamos a explicar también ahora. Cuando yo hablo de los de autograbado, en este procedimiento lo que se busca es tratar por separado el esmalte y la dentina, y se va a trabajar de una manera selectiva el ácido fosfórico solamente en el esmalte, se lava, se seca, y cuando ya hago esto en la dentina, entonces voy a usar este material diferente de autograbado, que va a tener en su composición, va a tener grabado ácido, va a tener también la parte del primer y la parte del bonding, y ya simplemente lo coloco y él automáticamente me va a hacer la función. Ya no tengo que lavar más, solamente fotopolimerizo y ya continúo con el protocolo normal que se hace de la resina compuesta. Es decir, que cada sistema va a tener ventajas y desventajas. Cuando yo hablo de los de grabado total, yo voy a tener de 3 pasos y de 2 pasos. Generalmente el de 3 pasos puede ser un poquito problemático por la cantidad de tiempo que tengo que tener y por los pasos que tengo que tener. Ese de 3 pasos es el que va a venir independiente, el grabado en un sitio, voy a tener el primer en otra botellita, voy a tener el adhesivo en otra botellita, y cada uno tengo que ir utilizándolo en pasos independientes. Primero hago el grabado, lavo, seco, después uso el primer solamente en la parte de la
de la parte de la dentina, espero que haga su efecto, que seque, y después entonces es que pongo el bonding, el adhesivo. Es decir, que es un material, es un sistema que va a llevar mucho tiempo de trabajo. Hay una segunda manera de hacerla, que es la que generalmente todos nosotros es la que más utilizamos en nuestro procedimiento clínico, que es el grabado total de 2 pasos. Se graba el esmalte de 15 a 20 segundos, se graba la dentina de 5 a 10 segundos y generalmente se inicia siempre por el esmalte y con un reloj voy cogiendo el tiempo. Cuando ya hace el efecto que yo necesito, entonces coloco el grabado ácido en la dentina, espero que pase los 5 segundos reglamentarios y lavo automáticamente. Nunca se comienza con la dentina porque entonces tendría demasiado tiempo la dentina y terminaría entonces destruyendo mucha malla de hidroxiapatita, mucha malla colágena, abriría mucho los túbulos dentinarios con la consecuencia de una posible sensibilidad postoperatoria. Este tipo de grabado total en 2 pasos reduce significativamente el tiempo y va a conseguir una muy buena adhesión tanto al esmalte como a la dentina. Entonces ese es el tipo de sistema que se está empleando más frecuentemente en nuestra universidad. Cuando yo hablo del sistema de autograbado, que es un sistema novedoso, ya tiene un tiempo empleándose, pero no lo empleamos tan frecuentemente, aunque sí tenemos los materiales, en algunos casos se utilizan. Se va a utilizar en 2 pasos o en un paso. En el primer paso se van a hacer los de que utilizan en los de 2 pasos, se va a usar exactamente los pasos iguales a cuando se hace como de grabado total, a excepción de no grabar la dentina. Se graba simplemente la parte de esmalte, se lava muy bien y se coloca entonces el sistema de autograbado, y ese sistema de autograbado entonces inmediatamente lo que me va a dejar esa capa híbrida, esa formación lista, fotopolimerizo y ya hago los pasos consecutivos. Según los estudios clínicos realizados, es el procedimiento clínico adhesivo que mejor resultado ofrece. Cuando hablamos de esas resinas compuestas y hablamos que hay autores que dicen que no es necesario colocar ni fondos ni forros ni bases cavitarios, están hablando de este sistema, porque este sistema entonces va a conseguir un buen sellado de esos canalículos dentinarios, una buena adhesión y va a evitar la sensibilidad postoperatoria. Cuando yo hablo de un solo paso, estoy hablando que no me voy a ahorrar la parte principal de ese esmalte, simplemente voy a coger en un solo paso, utilizo en toda la parte interna y externa este material, ya no tengo que lavar, no tengo que hacer más nada, simplemente voy a fotopolimerizar y ya coloco el protocolo de la resina compuesta. Es un sistema que se está usando mucho ahora con una resina que hablamos también que se llama la Borg, que es un sistema que ya utilizo la resina en un solo paso y ya economizo muchísimo tiempo. Eso es bueno que ustedes lo sepan, que también se está haciendo. Entonces estos adhesivos se clasifican por la evolución que han tenido. Así como la resina ha ido teniendo evoluciones, así mismo los adhesivos también han ido cambiando. Comenzó una primera generación que era hidrofóbica. Hidrofóbica significaba que había muchísimo inconveniente en conseguir adhesión en dentina. Era el miedo que se tenía a las resinas compuestas. ¿Por qué? Porque entonces la parte de la dentina que está muy cercana a la pulpa es muy húmeda. Entonces cuando teníamos esta primera generación
no había buena adhesión a la dentina, sí al esmalte, pero no a la dentina. Después vino una segunda generación que era mixta, que era hidrofóbica e hidrofílica, es decir, que vino un tipo de material diferente, que ya tenía las dos combinaciones. Vino una tercera generación hidrofílica, que era exclusivamente para tratar la parte profunda de esa dentina, esos primers principalmente. Una cuarta generación, una capa híbrida, la formación de los dos también, pero ya mejor tratada. Una quinta generación de un monocomponente en un solo frasco, ya vino todo, incluso el grabado. La sexta generación ya más perfeccionada, y una séptima generación que es la que está vigente actualmente. Cada día se van actualizando, se van mejorando el protocolo de este sistema adhesivo, y cada día van surgiendo componentes nuevos y técnicas nuevas para hacer la resina compuesta. Entonces aquí tenemos simplemente de cómo se hace en lo de cuarta a quinta generación, de los 3 2 pasos, de la sexta séptima generación 2 pasos. Simplemente la de cuarta a quinta generación se graba, se lava y se hace el protocolo. La sexta y séptima generación ya solamente en un solo paso. No uso el grabado, solamente coloco el material y ya fotopolimerizo. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. ¿Cómo funciona la adhesión a los tejidos dentarios? ¿Cómo se adhiere el esmalte? ¿Cómo se adhiere la dentina? Cuando yo hablo de este sistema adhesivo, va a ser completamente diferente dependiendo del tejido que yo vaya a utilizar. Cuando yo hablo de sistema adhesivo sobre esmalte, voy a tener que va a conseguir un valor de adhesión sustancialmente alto. Generalmente, mientras más esmalte hay presente en una preparación cavitaria, mejor va a ser la adhesión a ese diente. Cuando hay dentina expuesta, ya va variando el sistema adhesivo, y por eso hay adhesivos modernos que son híbridos, que tienen los dos componentes, tanto el hidrofóbico como el hidrofílico, para conseguir una mejor adhesión. Entonces está demostrado que estos últimos adhesivos de última generación, los de autograbado, van a adherirse mejor a la dentina que al esmalte. Es decir, que los de grabado total se van a unir mejor al esmalte que a la dentina, y los de autograbado se van a unir mejor a la dentina que al esmalte, por las características que ya hemos hablado, que tienen, que son mixtos. Por eso mismo, porque son hidrofílicos principalmente, tienen los dos componentes, hidrofóbicos y hidrofílicos, entonces permite que se una mejor a esa dentina húmeda. Cuando yo voy a hablar de protocolo de adhesión, aunque ya lo hemos hablado indirectamente, tenemos que saber que el manejo entre el esmalte y la dentina es completamente diferente. Cuando yo voy a hablar el esmalte, ya ustedes vieron cuando hablamos de los diferentes autores, de cómo ha sido el proceso, se determinó que la concentración ideal de ácido fosfórico viene siendo de 30 a 37%, y no es necesario utilizarlo más de 15 segundos. Generalmente hay autores que recomiendan no menos de 20 segundos para tener una mayor seguridad. Pero generalmente va de 15 a 20 segundos el contacto del grabado ácido sobre el esmalte. Cuando yo hablo de ese grabado ácido sobre el esmalte, lo que voy a conseguir es una micro retención. Lo que voy a hacer es que voy a conseguir una penetración de 5 a 7 nanómetros, y va a verse la superficie como si fuera un papel de lija. Si yo cojo un microscopio de barrido, voy a ver que se va a ver una superficie blanquecina, áspera, de color tiza, porque se perdieron minerales, se transformó esa hidroxiapatita de calcio, ese prisma de esmalte, y me va a permitir entonces que se vaya a quedar
ahí agarrado el adhesivo, no la resina compuesta. Esto es lo que yo necesito que se entienda. Cuando yo hablo de el grabado ácido, lo que va a permitir es que el adhesivo se quede atrapado en esas micro retenciones. Cuando yo hago este grabado, entonces tengo que lavar por el doble de tiempo y voy a secar entonces con un papel absorbente, nunca con aire, siempre con un papel absorbente. Cuando yo hablo del protocolo de adhesión en la dentina, entonces la dentina va a ser de 5 a 10 segundos, que se va a sumar al tiempo que ya le voy dando a la parte que voy empleando en el esmalte. Se suma el tiempo del esmalte más el tiempo de la dentina. Nunca se comienza al revés, nunca se comienza de la dentina al esmalte porque multiplicaríamos por mucho el tiempo que duraría en contacto en la dentina. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esto? Aquí estamos viendo una fotografía, eso es lo que llama el tax de resina. Estamos viendo cómo me va a abrir esos tubos dentinarios, va a permitir que ese adhesivo penetre, y cuando yo fotopolimerizo, ahí es que comienza a formarse la capa híbrida, la capa de hibridación, lo que va a permitir la verdadera adhesión. La adhesión es en ese momento, cuando ese grabado limpió ese barrillo dentinario, me abrió los túbulos dentinarios, me permitió la penetración del adhesivo y yo fotopolimerizo. Ese es el tiempo ideal. Si yo lo dejo pasar más tiempo de ahí, entonces la penetración del adhesivo va a ser más profundo y va a estar más próximo a la pulpa, con las consecuencias negativas que podría llevar. Por eso no es necesario más del tiempo que estamos hablando. Entonces, cuando yo hablo de que ya yo hice el grabado ácido, que ya yo lavé, que por el doble de tiempo, que ya sequé sin resecar con un papel absorbente, voy entonces a usar el protocolo de adhesión. Entonces voy a usar ese material, ese adhesivo, y no es simplemente colocarlo. Voy a coger un microbrush. Los microbrush van a venir incluso de tamaños diferentes, de grosores diferentes, dependiendo de la preparación cavitaria que usted tenga. Y usted va a frotar, usted va a pintar, y va a colocar posiblemente 2 capas, que usted vea que quede húmedo, que quede todo completamente cubierto. La cobertura que hablamos de esa propiedad tiene que estar completamente cubierto, que usted vea que quede brilloso. Cuando ya logra eso, va a echar un chorrito de aire para expandirlo, para evaporar el solvente, y después va a fotopolimerizar por 20 segundos y va a quedar esa superficie como está en esa imagen. Va a quedar una superficie con esa capa híbrida ya lista, va a quedar brilloso. Entonces ahí ya usted va a comenzar el protocolo de colocación de la resina compuesta. Ya el protocolo de la resina compuesta, ya lo hablamos en el otro video, está todo muy bien detallado. Entonces, jóvenes, hasta aquí llegamos.